clase grabando. El día de hoy... Ya mandé el libro al grupo. ¿Te manda? Ya mandé el libro al grupo, le digo. Ah, bueno, ok, perfecto, gracias, muy amable. Entonces, ¿qué podemos decir de regresión simple y correlación? Pues uno de los objetivos del tema es conocer cuántas decisiones, ya sea comerciales, dependen del conocimiento de la relación específica entre dos o más variables. Utilizar diagramas de dispersión para visualizar la relación entre dos variables. Utilizar análisis o emplear análisis de regresión para estimar la relación entre dos variables. Y utilizar una ecuación de estimación, ya sea por mínimos cuadrados, para predecir valores futuros de la variable dependiente. Aprender cómo el análisis de correlación describe el grado en el cual dos variables están relacionadas linealmente y comprender el coeficiente de determinación como una medida de la fuerza de la relación entre dos variables. También conocer las limitaciones de la regresión y del análisis de correlación y las advertencias sobre el uso. Entonces, ¿qué podemos decir de regresión lineal o regresión simple? La regresión, los análisis de regresión y correlación nos mostrarán cómo determinar tanto la naturaleza como la fuerza de una relación entre dos variables. De esta forma, vamos a aprender a pronosticar con cierta precisión el valor de una variable desconocida basando... Bueno, espero hubo algo que pasó ahí. Bien, decía, ¿todos me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Entonces, decíamos de que de esta manera aprenderemos a pronosticar con cierta precisión el valor de una variable desconocida basándonos en observaciones anteriores de ella y otras variables. ¿Qué podemos decir del término regresión? Este término fue utilizado por primera vez como un concepto estadístico en 1877 por Francis Galton, quien llevó a cabo un estudio que mostró que la estatura de los niños nacidos de padres altos tienden a retroceder su altura o regresar hacia la estatura promedio de la población. Designó la palabra regresión como el nombre del proceso general de predecir una variable, o sea, la estatura de los niños, a partir de otra, o sea, la estatura del padre o de la madre. Luego fueron haciendo análisis y estudios y el término regresión múltiple se lo dieron para describir el proceso mediante el cual se utilizan varias variables para predecir otra. Entonces, en el análisis de regresión que nosotros vamos a ver, desarrollaremos una ecuación de estimación. Esa ecuación de estimación es la que nosotros nos va a servir para pronosticar o predecir ciertos valores de una variable dependiente por medio de valores X o variables independientes. Esto va a ser una fórmula matemática que relaciona las variables conocidas como las variables desconocidas. Esto es una fórmula que después de conocer el patrón de la relación, podemos aplicar un análisis de correlación.
¿Qué significa entonces? El grado en el que las variables se relacionan. Eso sería el coeficiente de correlación. El análisis de correlación entonces nos va a indicar que también la ecuación de estimación describe realmente la relación. Para ello nosotros tenemos diferentes tipos de relación. Entonces, los analistas de regresión y de correlación se basan en la relación o asociación entre dos o más variables, y la variable o variables conocidas se llaman variables independientes. La que trataremos de predecir es la variable dependiente. También los científicos saben, por ejemplo, que existe una relación entre las ventas anuales de latas de aerosoles y la cantidad de fluorocarburos liberados a la atmósfera cada año. Si estudiáramos esta relación, el número de latas de aerosoles vendidas cada año sería la variable independiente, y la cantidad de fluorocarburos liberados anualmente sería la variable dependiente. Consideremos otro ejemplo, por ejemplo, los economistas basan sus predicciones del Producto Interno Bruto Anual, donde el PIB, donde en el gasto final de consumo dentro de las economías, el consumo final es la variable independiente y el Producto Interno Bruto sería la variable dependiente. Para eso nosotros vamos a tener dos tipos de relación. Entonces, nosotros vamos a tener una relación directa y una relación inversa. En la cual nosotros vamos a tener en la relación directa una pendiente positiva y en la relación inversa una pendiente negativa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que a medida que la variable independiente X aumenta, ¿sí?, su valor, también aumenta la variable dependiente. Mientras que en la relación inversa, a medida que la variable independiente X aumenta, la variable dependiente disminuye. ¿Sí? A medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Esto aumenta y eso va haciendo que la recta se comporte de esa manera. ¿Qué ejemplos de esto podemos ver en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, al incrementar la variable independiente, la variable dependiente también lo hace en la relación directa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo podemos decir versus ventas. Si ustedes se dan cuenta, hay compañías en las cuales para poder aumentar su nivel de ventas, ¿qué es lo primero que hacen?
mostrar sus productos, publicitarlos. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas, las comidas. Ahora con las redes sociales es increíble que, digamos, por la misma situación de pandemia, las personas quieran pues tener un ingreso. Entonces ellos, para poder vender, ofrecen sus productos. Entonces, pero eso hace que al momento de que puedan incrementarse sus gastos de publicidad, eso también va a hacer que sus ventas aumenten. En este caso, podemos decir como ejemplo que tenemos el número de latas de aerosol de algún insecticida, por ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a colocar gastos contra contaminación. Y aquí vamos a poner emisiones al ambiente. Como les mencionaba yo a los compañeros de la otra sección, muestra de ello, o como diría el dicho Chapín, para muestra un botón, tienen ustedes su bella Matitlán ahora en este momento contaminada con el incendio del relleno sanitario. Entonces, a medida que las autoridades incrementen sus gastos para reducir la contaminación, las emisiones ambientales van a reducirse. ¿Cómo? Ya sea que ellos inviertan en tecnología, en maquinaria, para que en el lugar de ir a tirar los rellenos, los desechos a un relleno o a una cuenca o algo, lo que ellos hacen es meter todo ese material desecho a una máquina donde no emita contaminación al medio ambiente. Lo único es de que eso les va a representar a ellos gasto. Y ese gasto, al momento de ir a recoger sus camiones la basura, ¿a quién se lo van a trasladar ese gasto o el costo para ellos? A ver, Perla, aplicando al momento de trasladarla, ese gasto, ¿a quién? Si las municipalidades quieran invertir en maquinaria para reducir esas emisiones de contaminación y no ir a tirar la basura, sino que reciclarla, ¿a quién trasladarían esos gastos o el costo de operación? El costo de operación al gobierno, ¿no? ¿O quién pagaría al final ese gasto o costo de operar ellos, reciclar la basura que nosotros sacamos de nuestra casa? Nosotros. Nosotros. Consumidor. Así es, nosotros. Entonces, si ahorita el camión les cobra a ustedes 30, 40 o 50 quetzales al mes, si la municipalidad dispone de invertir en una fábrica recicladora, entonces, ok, perfecto, se evita la contaminación, pero el costo de operar esa maquinaria se lo trasladarían a uno. Entonces ya ahora la recolección de basura de pronto ya no va a costar 50 quetzales, sino 100 quetzales. Entonces ya sería cuestión de que si estamos dispuestos. Okay. Entre variables, esto es la variable independiente.
Causa. Cambios en las variables dependientes. Esto es el caso en el ejemplo de la contaminación, por ejemplo. Pero en muchos casos otros factores ocasionan los cambios tanto en las variables dependientes como en las independientes. Podíamos predecir las ventas, dice, de aretes de diamantes observados. Observando las de Cadillacs nuevos, pero no podríamos decir que una origina a la otra. O sea, la venta de diamantes no va a originar o va a hacer que las ventas de Cadillacs tengan relación, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir que una origina a la otra. Más bien nos damos cuenta que otro factor como el nivel de ingresos disponibles es la causa de los niveles de ventas tanto de Cadillacs como de aretes de diamantes. ¿Sí? Ok. Para esto, por esta razón, nos damos cuenta que otro factor como el nivel de ingresos disponibles sería la causa de los niveles de ventas tanto de Cadillacs como de aretes de diamantes. Eso sí tiene relación. Por esta razón es importante considerar que las relaciones encontradas por la regresión son relaciones de asociación, pero no necesariamente de causa y efecto. A menos que tenga razones específicas para creer que los valores de las variables dependientes se originan por los valores de las variables independientes. Bien, para este caso vamos a ver lo que es entonces diagramas de dispersión. Diagramas de dispersión. El primer paso para determinar un diagrama de dispersión o para determinar si existe una relación entre dos variables es examinar la gráfica de los datos observados o conocidos. Esta gráfica o dibujo se llama diagrama de dispersión, en la cual podemos observar cómo se dispersan los datos, ¿sí? Y qué relación tienen, si van a tener una relación directa o si van a tener una relación inversa, ¿sí? Donde la pendiente va a ser positiva o negativa. Entonces, esta gráfica se va a llamar diagrama de dispersión. ¿Qué vamos a hacer con ello? Primero que nada, un diagrama de dispersión nos puede dar dos tipos de información. Visualmente, podemos identificar el patrón que indique que las variables están relacionadas. Si esto sucede, podemos ver qué tipo de línea o ecuación de estimación describe esa relación. ¿Sí? Entonces, desarrollaremos y utilizaremos un diagrama de dispersión específico. Suponga que el director de admisiones de una universidad nos pide determinar si existe una relación entre las calificaciones de un estudiante en su examen de admisión y su promedio general al graduarse. El director ha reunido una muestra aleatoria de datos de los registros de la universidad, los cuales vamos a colocar
de la siguiente manera. Bien. Entonces, como primer paso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener acá 2.25, 2.50. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Trasladamos la información que nos está dando, la información recabada del estudiante, en la cual indica que si él obtiene 100, es igual a 4 puntos. En ese entendido, entonces decimos que 74 puntos se ubica acá, representa el 2.6. Luego 69, 2.2. Luego 85, 3.4. Luego 63, 2.2. Luego 82, 3.1. Luego 60, 2.1. Luego 79, 3.2. Luego 91, 3.8. Bien. Primer paso, tabulamos los datos. Luego identificamos quién va a ser la variable dependiente y quién va a ser la variable dependiente. Estos dependen de este valor, entonces 74, 2.6, más o menos, ¿verdad?
Y así nos vamos al plano cartesiano. Aquí lo que hicimos es graficar. Esto es un diagrama de dispersión. ¿Tienen alguna duda hasta acá, jóvenes? Y que no, solo no podría acercar un poquito más la cámara, es que no miro, no descifro bien los números. Ahí, Ahí sí, gracias. bueno, ¿alguien más? Ok, una vez que ya hemos hecho o graficado el diagrama de dispersión, al transferir la información a la gráfica, el director desea utilizar las calificaciones de los exámenes para pronosticar éxitos en la universidad. Entonces hemos colocado el promedio de calificaciones acumulado, o sea, la variable dependiente, en el eje vertical, o Y. Y la calificación del examen de admisión, o sea, la variable independiente, en el eje horizontal, o X. Y ya, al momento de trasladar esta información acá, tenemos obtenida nuestro diagrama de dispersión completo. Si ustedes ven a primera vista, ¿qué es lo primero que ven? ¿Qué tipo de relación es esta? Que los de mejor calificación al inicio son los de mejor promedio al final. Sí. Sí, lo que podemos observar a primera vista se sabe por qué llamamos así al diagrama de dispersión. El patrón de puntos resulta al registrar cada par de datos de la tabla de esta como un punto. Cuando vemos todos estos puntos juntos, podemos visualizar la relación que existe entre las dos variables. Como resultado, podemos trazar o ajustar una línea recta a través de nuestro diagrama de dispersión para representar la relación. Esto va a ser, si ustedes vienen y hacen esto, vamos a ver que tiene una relación directa con pendiente positivo. Esto representa la relación y es común intentar trazar estas líneas de forma tal que un número igual de puntos caiga en cada lado de la línea. Bien. En este caso, que podemos ver nosotros, la línea trazada a través de los puntos representa una relación directa, ¿sí? Con pendiente positivo. Porque Y incrementa al aumentar X. Esa es la particularidad de la línea de relación directa, que a medida que ustedes aumentan acá, también aumenta el valor de Y. Es decir, que existe un alto grado de asociación entre las calificaciones de exámenes y el promedio de calificaciones acumulativo. Si podemos ver en esta gráfica, la relación descrita por los puntos está bien por una línea recta. Por tanto, podemos decir que es una relación lineal o una relación directa con pendiente positivo. También podemos decir que entre las variables X y Y puede tomar la forma de una curva. ¿Esto cómo puede ser? ¿Estamos bien con este ejemplo?
Estamos, ingeniero. Nosotros podemos también observar en otro ejemplo $800, 640 horas y 512 horas. Entonces, en el eje X vamos a colocar el número de aviones producidas. Y aquí vamos a poner el número de horas por avión. Si ustedes se dan cuenta, vamos a iniciar aquí por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y aquí vamos a poner 1800, 600, 400, 500, 400. Esto es a lo que se le conoce comúnmente como curva de aprendizaje. No sé si ustedes lo han escuchado. Esa curva de aprendizaje se da en todos los procesos operativos o administrativos, si ustedes lo quieren ver. Pero visualizándolo en una fábrica de aviones. Cuando ustedes los contratan por primera vez a un trabajo, el cual ustedes no tienen ni la más mínima idea de cómo se hace cierto trabajo, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que ustedes el primer día o la primera semana, por ejemplo, si les dicen que deben de fabricar un marcador de este tipo y les dan todas las especificaciones y cómo lo deben de hacer, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, como nunca han hecho un marcador, la primera semana puede que les lleve, dependiendo de la habilidad manual que tengan ustedes y la percepción y ver los manuales y que se les facilite. Siempre la primera semana o los primeros días en un trabajo les va a llevar cierto tiempo, el cual este tiempo es mayor a cuando ya ustedes, después de N semanas de trabajo y haciendo la misma operación, ya tengan otra experiencia. Lo mismo pasa con los aviones en este ejemplo. Por ejemplo, dice que para hacer 5 aviones, a este equipo de trabajo les llevó 1000 horas. Pero a raíz de que fueron agarrando experiencia y una mayor habilidad, la siguiente semana ya hicieron 800 horas, 10 aviones. La siguiente semana se llevaron 640 horas e hicieron 20 aviones aproximadamente. Pero la siguiente semana, la cuarta semana, miren, llevándose aproximadamente en promedio 512 horas, lograron hacer 40 aviones. ¿Qué significa esto? Que la relación es de tipo curvilínea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvieron, digamos, el comportamiento no fue lineal, sino que fue disminuyendo la cantidad de horas a manera que íbamos aumentando la cantidad de aviones. ¿Qué tipo de relación es esta?
Jóvenes. Relación directa con pendiente negativa, Inge. No. Aquí, si ustedes se recuerdan la relación inversa, ¿qué decía? Que a manera como iba aumentando X, Y, ¿qué pasaba con Y? Disminuía. Lo mismo, esta era una relación inversa. Lineal, ¿no? En este caso es una relación curvilínea inversa. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan el número de aviones, ellos que fueron disminuyendo su número de horas. De 1000 horas que se llevaban a hacer 5 aviones, ahora en 512 horas ellos hacen 40 aviones. Mientras que la relación directa con pendiente positiva decía que a razón de que X aumentaba, ¿qué pasaba con Y? También aumentaba. ¿Sí? Esa es las dos tipos de relaciones que podemos observar. ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, yo lo estoy siguiendo con el libro o con el Sí, PDF sí. y ahí tiene error entonces porque ahí hace referencia que es directa y su justificación dice que es porque Y se incrementa al aumentar X, pero usted está diciendo que es una relación inversa. Sí, dice, al fabricar un nuevo producto, el tiempo requerido para producir una unidad se reduce en algunas proporciones. En algunas proporciones, dice. Una industria de este tipo es la aviación. El tiempo de fabricación por unidad, perdón, de una nueva aeronave tiende a disminuir un 20% cada vez que se duplica el número de nuevos aviones terminados. La relación curvilínea de este fenómeno de se le denomina curva de aprendizaje. La dirección de la curva puede indicar si la relación curvilínea es directa o inversa. La curva de la figura describe una relación inversa, porque Y disminuye al aumentar X. No sé dónde dice que es directa. Sí, ya vi. Gracias. Es que estaba leyendo, pero era del caso de la universidad, que ahí sí dice que es directo. Ah, no. No, el caso, acá el tema es, básense Ajá. de acuerdo a esto. A razón que aumenta X y disminuye Y, la relación va a ser inversa. Mientras que a razón que aumenta su valor de X y aumenta Y, la va a ser directa. Está bien, gracias. Bueno, ahora vamos a ver nosotros, de acuerdo a esta explicación y los ejemplos vistos, diferentes tipos de relaciones. Vamos a encontrar relaciones posibles entre X y Y en diagramas de dispersión. Como un inciso A, vamos a encontrar una relación recta directa. ¿Sí? También vamos a encontrar un tipo de relación
recta inversa. También vamos a encontrar una, aquí es donde ustedes van a ver la diferencia. Aquí vamos a encontrar curva directa. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar ¿sí? Curva inversa. Si ustedes se dan cuenta, esta curvilínea inversa se da porque a raíz que ustedes aumentan X, disminuye Y. Mientras que acá a razón de que aumenta X, aumenta Y. ¿Sí? Ese es el concepto básico que deben de tener ustedes. Luego vamos a tener una recta inversa con más dispersión. Van a tener más datos dispersos. ¿Sí? Entonces esta va a ser recta inversa con más dispersión. Y vamos a tener el tipo de dispersión ¿sí se miran ahí los puntos? Ninguna relación. ¿Sí? Entonces, estos tipos de relaciones son los que nosotros vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana, pero básicamente son estos tipos los que vamos a encontrar. Por si en algún dado caso encontramos esto, pues ahí no hay ninguna relación. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Por ahora no. Ok. En el inciso B, el patrón de puntos en la gráfica F parece indicar que no existe relación entre las variables. Por tanto, conocer el pasado referente a una variable no nos permite pronosticar ocurrencias futuras de otra. Bien. En el examen, si les viene qué tipo de relación respecto a una gráfica, ustedes van a venir y van a designar qué tipo de relaciones. Así que tomen en cuenta esto, tomen nota de esto. Y esto referente a los diagramas de dispersión. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo número 12-1 de su libro de la página 514. Dice, un instructor está interesado en saber cómo se relaciona el número de estudiantes ausentes con la temperatura media del día.
usó una muestra aleatoria de 10 días para el estudio. Los siguientes datos indican el número de estudiantes ausentes y la temperatura media para cada día. Entonces, el número de estudiantes ausentes y la temperatura en el día es el siguiente. El número de ausentes y temperatura son los siguientes. 8, 10, 7, 20, 5, 25, 4, 30, 2, 20, 4, 30, 2, 40, 3, 45, 5, 50, 6, 55, 8, 59, 9, 60. ¿Sí? Bien. Inciso A. Establezca la variable dependiente y la variable independiente X. Inciso B. Dibujen un diagrama de dispersión. Para esos datos. Inciso C. La relación entre las variables parece lineal o curvilínea. Inciso D. ¿Qué tipo de curva puede dibujar a través de los datos? Inciso E.
¿Cuál es la explicación lógica para la relación observada? Bien. Paso número 1, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les pregunta ahí? Recuérdense que como su nombre lo dice, la variable y o variable dependiente depende ¿de quién? De la variable x, que es la variable independiente. Ojo, es la que depende de la otra. Los alumnos o las ausencias de los alumnos, de los compañeros, ¿de quién depende de quién? ¿La ausencia depende de la temperatura o la temperatura depende de las ausencias? La ausencia depende de la temperatura. La ausencia depende de la temperatura. Entonces, ¿cuál es su variable dependiente? La temperatura. La temperatura dice usted que es su variable dependiente y las ausencias su variable independiente. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes? Javier, ¿estaba de acuerdo con lo que dice su compañero? Sí. Sí. ¿Usted está de acuerdo que la temperatura depende de las ausencias? Bueno, ahí Es al sería al revés, revés. Ajá, te dije, bro. Ah, entonces no es así. La ausencia depende de la temperatura. ¿Es correcto? Sí, así. ¿Todos están de acuerdo? Pónganme ahí entonces que sí están de acuerdo con el emoji. Si todos están de acuerdo, muy bien, Javier. Lisba también está de acuerdo. Perla también. ¿El resto? No sabe. Bien. Ojo, señores. Ojo. Ok, sí, ok, yo sé. Dice, establezca la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente por su mismo nombre lo dice. Depende de la otra variable. Entonces, si ahí les están diciendo de una vez, automáticamente ustedes dicen, bueno, las ausencias dependen de la temperatura o la temperatura depende de las ausencias. Ah, las ausencias dependen de la temperatura. Ok, automáticamente ustedes ahí están respondiendo. Entonces, Y es la variable dependiente, ausencias, y X su variable independiente, temperatura. ¿Se dan cuenta? Ok. Ya resolvimos el inciso A. Ya tienen 10 puntos ustedes ahí. Inciso B. Dibuje un diagrama de dispersión para esos datos. Como ya definimos cuál va a ser la variable dependiente y cuál va a ser la variable independiente, entonces, ¿qué pasa ahora? Paso número 2. Hacemos nuestro plano cartesiano donde están las variables X y la variable Y al igual que el problema anterior que vimos de las calificaciones, ¿qué vamos a hacer con esto,
Jensi. Ubicarlos en el plano cartesiano que tenemos ahí, según las variables que tenemos. Como ya definimos la variable, ahora vamos a venir y vamos a graficar o vamos a trasladar estos valores en este eje y estos valores los vamos a colocar en este eje. Creo que no se mira. Que acerqué mucho. Les decía, vamos a trasladar los valores de y en este eje y los valores de x en este eje. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los valores van de 10 hasta un mayor de 60. Entonces vamos a decir 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y los valores de y, el menor es de 2 y el mayor es de 9. Quiere decir que vamos a graficar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Porque no se pasan, el mayor es 9. Bien. ¿Qué dice el primer valor? Hay 8 ausentes, dice. 8 ausentes se ubica por acá, a una temperatura de 10 grados. ¿Sí? Luego, hay 7 ausentes. 7, no, hombre, perdón. Estos son los ausentes. Y estos son las temperaturas. ¿Sí? Entonces, a 10 grados, ¿cuántos ausentes hay? 8. A 20 grados hay 7. A 25 grados hay 5. A 30 grados hay 4. A 40 grados hay 2. A 45 grados hay 3. A 50 grados hay 5. A 55 hay 6. A 59 hay 8. Y a 60 hay 9. ¿Sí? Inciso B, dibuje un diagrama de dispersión. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Dibujar. Ok, ya hicieron el inciso B. El inciso C dice, la relación entre las variables parece lineal o curvilínea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen todos? Curvilínea. Solo uno. Ah, ok. Curvilínea. ¿Todos están de acuerdo con Sergio? Si todos están de acuerdo, pónganme ahí de que están de acuerdo. ¿Sí? Like. Muy bien. Sergio, Javier, Rodrigo, Jensi. ¿Está de acuerdo? ¿Es curvilínea? Tengo dudas. Ah, Andrea. ¿Qué opina Andrea? Sí, estoy de acuerdo, ingeniero. Bueno, Sergio, Perla también dice que sí. Leiber, Jennifer. Bien. También, Lick, de acuerdo. Es curvilínea. Porque miren, es una curva. Tal vez no la hice tan curva. Lo voy a hacer aquí así.
Ahí sí. Va. En el inciso D, ¿qué tipo de curva puede dibujar a través de los datos? ¿Qué tipo de curva? El inciso D. ¿Qué forma tiene esta? Acuérdense que ahí no me pueden decir curvilínea porque esta curvilínea es la relación. Pero ¿qué forma tiene esta? ¿Qué tipo de curva puede dibujarse? ¿Qué tipo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué les dije el sábado pasado? Estas tienen, ¿qué tipo se llama? Parábola. Correcto. ¿Quién dijo eso? Yo. Ah, va. Jensi Hernández. Muy bien. Parábola. Ese es el tipo de curva que se puede dibujar. Ahora bien, en el inciso E, ¿cuál es la explicación lógica para la relación observada, jóvenes? Según ustedes, ya como expertos a este tema, ¿qué podemos decir de acuerdo a este análisis que hicimos de este ejercicio? Jacqueline, ¿qué me puede decir? ¿Qué tipo de explicación lógica para la relación observada podemos decir? Perla, ¿qué nos puede decir usted de qué tipo de explicación podemos dar? Jóvenes. Que es una curvilínea directa. No. Eso es, Que no tiene, perdón. que no tienen relación porque como la temperatura a 10 llegan, hay 8 ausencias y a 69 considero que no tienen relación. No. Kleiber, ¿cuál es la explicación lógica para la relación observada? Observen. Esta es temperatura y estas son ausencias. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué observan de esto acá? Graficado. Que mientras más alta esté la temperatura, más ausencias van a haber de estudiantes. Ok, Yandri. Pero si usted ve, si usted observa que entre más temperatura hay alta, ¿qué nos puede decir de la temperatura baja también? No hay ausencias, hay pocas o hay muchas. Entonces sería que las temperaturas altas o bajas crean más ausencias. Así es, correcto. Una respuesta o una explicación lógica de este análisis de problema es que cuando la temperatura está baja y está alta, la mayor cantidad de ausencias se van a dar en esos datos de temperatura. Si acá está, por ejemplo, vámonos acá al altiplano, allá donde la vez pasada hubo granizo y todo. Allá me aseguro que andaban en esta temperatura. Estos son grados Fahrenheit, entre 2, 3 grados. ¿Ustedes creen que los papás mandaron a los niños a la escuela? Pónganle que no hubiera COVID. Los papás no los van a mandar. Tal vez van a mandar algunos así valorudos, pero así bien abrigados y todo. Pero en ese momento donde la temperatura es extrema baja, van a haber ausencias. Van a haber mayores ausencias.
A medida que la temperatura se va estabilizando y llega a un rango de normal entre fresco y medio calor, las ausencias van a ser menos. ¿Por qué? Porque todos van a querer ir a recibir clase. Mientras que a medida que va subiendo a 20, 30, 35 grados centígrados, ustedes se recuerdan el semestre pasado, bueno, no recibimos clases, pues, pero en los primeros semestres del 2019, primero y segundo semestre, había un calor bárbaro en Amatitlán que tenían con los ventiladores, no se aguantaba el calor. Eso es cómo resolver un problema, señores, de este tipo.